Dios les bendiga. Amén. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de alabanza de esta tarde. Y les invito a que busquen en su Biblia Salmo 145. Vamos a darle lectura. Les invito a que lo hagamos del versículo 1 al versículo número 10. Salmo 145, del versículo 1 al versículo 10. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Publicarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar el nombre del Señor? Amén. Gloria a Cristo Jesús, porque han dispuesto su tiempo para venir y alabar al Señor. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre bendito, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia, Padre, rogando, Señor, que usted esté con nosotros en esta tarde, Padre, que su Espíritu Santo se deje sentir sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, y haya bendición, Padre, hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús. Señor, le damos gracias porque usted ha sido bueno, Señor, misericordioso, y nos da una semana más, un día más, Señor, para venir y glorificar su nombre. Gracias, Dios, por todas sus bondades, Señor, y deseamos que usted nos perdone de todo pecado, nos limpie de toda maldad, para que nuestra alabanza llegue hasta su presencia como un olor grato delante de usted, Señor. Y como dice su palabra, desde allá, desde Sión, seamos bendecidos de parte suya, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre bendito de la gloria. A usted sea la honra y la gloria, poder y la majestad, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos trajeron sus manos? A ver, levántalas al Señor y dígale: aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor Jesús, para ti. Digámosle: adorar al Cordero Santo. Levanta una vez más sus manos al Señor y dígale así: Vine
palmas bien fuerte. Hoy venimos a celebrar, levantando el nombre de Cristo Jesús. Él es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Miren, estamos aquí por su poder y su misericordia. Amén. Él es poderoso. Gloria a Cristo Jesús. A ver esas palmas, ahora vamos a palmearlas. Él es incomparable, nuestro Dios. Ahora dígale que está a su lado: ven, es hora de adorarle. Ha llegado el momento de adorar al Señor.
Por esta hermosa alabanza que ya todos se saben. Ven, es hora de adorarle. A esas palmas. Es así. Yo quiero
Gloria a Cristo Jesús. Él merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Levante su mano una vez más conmigo y diga: te doy gloria a Jesús. Te damos la gloria a ti solamente. Bendito Señor y Salvador. Te doy gloria. A ver esas palmas a Cristo Jesús. Déselas con todo su corazón. Palabras, es tu amor tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, en tu cruz, porque me salvo, me rescató, un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Sea el nombre de Cristo Jesús. Yo le pido que en esta hora usted se despoje de todo aquello que le estorba para alabar al Señor y le glorifique. Tendremos un culto más corto, pero quiero que usted lo disfrute al máximo. Que usted se entregue al máximo, diga: Jesús, te doy gloria,
Te doy gloria a ti, Jesús, por todo lo que has hecho en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis amigos, en la vida de mis hermanos. Te damos la gloria solamente a ti, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le damos la gloria a Cristo Jesús, al que vive y reina para siempre. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies porque Él es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey de mi corazón, amén. Gloria a Cristo Jesús. Use sus manos para glorificar a Cristo Jesús. Lo dice así: Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, mi vida con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi fe, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Y cuándo se van con Él? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos se quieren quedar? Ahora no está la hermana que dice amén a todo, ¿verdad? Gloria a Dios, porque todos nos queremos ir con el Señor. Pero mientras vivimos en un mundo de tristezas, de dolor, pero tenemos un Dios que es poderoso. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo ya está derrotado por la sangre de Cristo Jesús, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ahora la victoria de Él también es nuestra en Cristo Jesús.
Gloria al Señor, aleluya. Ya casi dejamos el lugar, pero gócese en esta hora. El Señor está aquí. El Señor está en este lugar, amén. Créalo y siéntalo en su corazón. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. A ver, ¿dónde están los panderos? ¿Dónde están las palmas de los hermanos? El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Exaltaré, mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, hecho nada más, casos de Faraón. Hey, hey, la 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 la. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, nos perseguía, de su caballo. Echó a la mar, quien nos perseguía, de su caballo. Echó a la mar, echó a la mar. Cuando el pueblo del Señor me alaba, cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba,
Sí, hay victoria en la sangre de Jesús. Toda el enemigo ganar la batalla, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria en la sangre de Jesús. Dígalo. Hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo ganar la batalla, porque hay victoria en la sangre de Jesús. 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 Hay victoria en la sangre de Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Levanta su mano un instante. Glorifique el nombre del Señor. Vamos a decirle: recibe toda la gloria, recibe todo el honor, bendito Señor, porque tú eres digno, bendito Dios. Gracias, Cristo Jesús. En esta hora te alabamos porque en ti hay victoria. Tu pueblo jamás será avergonzado porque hay victoria en la sangre de Jesús. Aunque aquellos digan: ¿dónde está su Dios? Nosotros creemos en el Dios que está en todo lugar, es que Dios que creó todas las cosas, y le damos la gloria.
precioso Hijo de Dios. Gracias, bendito Dios de Salvador. Recibe la gloria, bendito Dios. Recibe la honra, bendito Señor. Recíbala, bendito Señor. Como dice su salmo, que todos sus santos le alaben y le glorifiquen. Que todos sus santos declaren su grandeza y su poder. Que todos los santos levanten sus manos y levanten su voz en señal de victoria, en señal de gratitud. Recibe la gloria, bendito Dios y Salvador. Recíbela, bendito Dios. Es tuya, Señor. Por haberse humillado a lo sumo, el Padre lo elevó a lo sumo y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre, bendito Dios. En esta hora, Señor, también queremos, Señor, ofrendar algo de lo mucho que usted nos ha dado, bendito Dios. Mediante la ofrenda monetaria, bendito Señor, le rogamos que usted abra, Señor, ventanas de bendición sobre aquellos que lo quieren hacer y no tienen con qué, oh Señor, no ha habido oportunidades. En medio de la tribulación, en medio de la escasez, su pueblo, Señor, levanta la mano, Señor, y dice: aquí hay abundancia. Bendito Dios, gracias por este momento que usted nos permite. Bendiga, Señor, de la ofrenda, bendiga, Señor, hágala multiplicarse, Señor, y que sea santificada para honra y gloria de su santo nombre. Le damos muchas gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a preparar nuestra porción bíblica en esta hora. Vamos a leer, como introducción, quiero que leamos algunos versículos. Vamos a leer Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Gloria al Señor. Dice así la escritura en Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice, ¿ya lo tienen? Léanlo conmigo en voz alta. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hasta ahí. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Tomen asiento. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Bueno, en un momento breve vamos a hacer una síntesis de este personaje llamado Felipe, que está en la Biblia en Hechos capítulo 8. Pero antes de poder rescatar algunas ideas, algunos principios bíblicos acerca de Felipe, me gustaría llevarlos a lo que dice Hechos capítulo 1. Como introducción, a manera de introducción, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dice a sus discípulos, les habla acerca de la promesa de recibir el Espíritu Santo y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. El Señor Jesucristo quería que sus discípulos recibieran ese poder del Espíritu Santo para poder ser sus testigos, sus testigos. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 nos lleva a leer Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 12. 6 del 1 al 12 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí encontramos que se nombran a 7 diáconos, a 7 varones con ciertas características. Estos se iban a encargar de servir a las mesas y tenían las características, primero, de tener un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice aquí, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entre ellos eligieron, dice, a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Dentro de esta lista de varones figura Felipe, un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 12. Hechos 8, del 1 al 12. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio. Pero dice en todas partes. Pero antes de que ellos salieran y fueran anunciando el Evangelio a todas partes, ellos ya estaban investidos del poder del Espíritu Santo, porque eso fue lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Y dice, y todos los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, ¿quién? Felipe, ese diácono que había sido nombrado para servir en las mesas, el Señor lo llama para otra tarea más importante, que es la predicación del Evangelio. Y eso significa que usted, si usted es un varón como Felipe, lleno del Espíritu Santo y de fe, usted puede no solamente ser un cristiano de banca, usted puede ser un predicador de la palabra del Señor, del Evangelio. Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿cuando creyeron a quién? A Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mire, vemos la trayectoria de Felipe, un hombre que amaba al Señor, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, que el Señor comenzó usándolo primero sirviendo en las mesas. Y después el Señor lo llama a otro ministerio más importante, que es la predicación del Evangelio. Y la Biblia dice aquí en Hechos capítulo 8, que donde él estaba, dice que estaba predicando y la gente le oía atentamente. Y no solamente la gente escuchaba atentamente, sino que la gente veía el poder de Dios obrando. Porque dice que venía gente que tenía espíritus inmundos y todos ellos eran echados fuera. Y esto no es porque Felipe era un grande, sino que él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, entonces Dios comienza a obrar. Dios comienza a hacer milagros, Dios comienza a hacer señales y Dios comienza a hacer prodigios. Gloria al Señor. Entonces, ahora, en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, 26 al 40, aquí se nos relata la historia de Felipe presentándosele a un hombre. 26 al 40, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto,
Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, aquí tenemos la historia de Felipe y el etíope, el diálogo que ellos tuvieron. Y de este pasaje bíblico de Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, quiero rescatar 5 cosas importantes. En primer lugar, en el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel del Señor se le presenta a Felipe y le da una orden. ¿Cuál es la orden? Levántate y ve. Levántate y ve. Aquí encontramos un mandato, una orden. Dice: levántate y ve. El Señor Jesucristo, con respecto al evangelio, a la evangelización del mundo, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Él dijo esto. Ahora, dice en el versículo 19 y 20, aquí tenemos la gran comisión. Jesús dejó este mandato o esta orden a sus discípulos y les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta ordenanza es para los que son discípulos de Jesucristo. Él les dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y el ángel le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur. Levántate y ve. El Señor nos ha dejado mandamientos, nos ha dejado mandatos. Y uno de ellos es predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Ahora, me llama la atención lo que dice el versículo 27 y 28. La reacción de Felipe al escuchar el mandato. ¿Qué dice que hizo? Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. ¿Qué hizo Felipe? Se levantó y fue. ¿De qué nos habla este punto? ¿De qué? Obediencia, ¿verdad? No dijo: Señor, pero no le dijo al ángel: aquí estoy a gusto. Mira lo que está sucediendo en la ciudad. Mira cuántos espíritus inmundos han sido echados fuera. Simplemente él escuchó el mandato, se levantó y fue. Esto nos habla de obediencia. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le gusta que seamos obedientes. Gloria al Señor. Obediencia, se levantó y fue. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dice que el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: acércate y júntate a ese carro. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que estaba guiando, el que estaba dándole dirección a Felipe y le estaba diciendo hacia dónde tenía que dirigirse. Específicamente le dijo: acércate y júntate a ese carro. Y esto nos habla acerca de la guía, de la guianza y la dirección del Espíritu de Dios. Nada podemos hacer si no tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Yo puedo ver a Felipe, un hombre obediente y un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le dijo: acércate a ese carro, júntate a ese carro.
Y él fue y lo hizo así. Qué interesante, ¿verdad? La guianza del Espíritu de Dios. En otras ocasiones vimos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que él iba a muchas partes y un día el Espíritu de Dios no le permitió ir a un lugar. Le dijo, no vayas a ese lugar. Y Felipe y Pablo, el apóstol Pablo, fue un hombre obediente y si el Espíritu dijo que no, es que no. Qué importante, dije, que es que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que seamos obedientes a la palabra del Señor, que seamos obedientes y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Aprendamos de Felipe. Acércate y júntate a ese carro. Ahora en el versículo 30, miren, qué interesante. A mí me gusta mucho este pasaje. Versículo 30. Dije, el Espíritu Santo lo estaba guiando. Lo estaba guiando. Y el versículo 30 dice, acudiendo Felipe, fíjense, acudiendo Felipe, ¿hizo lo que el Espíritu le dijo? Sí, dice, acudiendo. ¿Cuánto se tardó Felipe para obedecer esta orden? Fue inmediatamente, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. Mire, el eunuco le hizo una pregunta a Felipe. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y aquí vemos en este pasaje, vemos un diálogo que están teniendo Felipe y el eunuco, un diálogo. Qué importante, la gente necesita conocer a Jesús. Tiene que haber un diálogo con la gente. Y el eunuco le pregunta a Felipe, le hace una pregunta y le dice, dime de quién dice esto, ¿de sí mismo o de alguien más, de algún otro? Entonces Felipe dice, abriendo su boca. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo? Abrió su boca. A ver, miren, cuando nosotros salimos, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, la gente tiene preguntas. ¿Qué hacernos? Felipe estaba presto para contestar la pregunta del eunuco, para responder la pregunta. Así que hubo un diálogo increíble, ¿verdad? En todo ese camino, dice, un diálogo. Acudiendo Felipe, dice, le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y luego le pregunta, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces le dijo el eunuco a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y en el versículo 35 y 36 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Abriendo su boca, le anunció el evangelio de Jesús. Dice que el evangelista abrió su boca. ¿Para qué? Para anunciarle el evangelio de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
abrir la boca, ¿verdad? ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio de Jesús. Miren, qué interesante. Yo le voy a recomendar que lea en casa nuevamente este pasaje y aprendamos, dije, de la vida de Felipe el evangelista, porque se le conoce así, como Felipe el evangelista. Dice, y abrió su boca y le anunció el Evangelio. ¿Sí? No le dijo, bueno, pues a ver, platícame cómo va allá el reino de Candace, dime cómo se llama la reina, ¿verdad? No, dice que comenzó a predicar el Evangelio. O sea, se centró en un tema, lo que estaba leyendo el eunuco, la palabra de Dios. Y entonces abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora, vemos aquí varias cosas. ¿Qué hizo Felipe? Número 1, abrió su boca. Número 2, anunció el Evangelio. Y número 3, le acompañó por todo el camino hasta que el eunuco descendió a las aguas para ser bautizado. Es decir, no lo dejó solo. Miren, vamos a leer versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ¿quién dijo? El eunuco. Dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué quería el eunuco hacer? Ser bautizado. Seguramente Felipe le habló. Primero le dijo, tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y el eunuco creyó en Jesucristo. Y seguramente Felipe le dijo, pero tienes que recibirlo en tu corazón. Y el eunuco lo recibió en su corazón. Y estoy seguro que también Felipe le dijo, pero te tienes que bautizar. Una vez que creíste en Jesucristo, tienes que dar el siguiente paso, que es bajar a las aguas bautismales. Y dice que iban camino y de repente dice que el eunuco vio agua y le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si tú crees con todo tu corazón, bien puedes. Y dice que al instante el eunuco mandó parar el carro, descendieron Felipe y el eunuco a donde estaba el agua. Y dice que Felipe bautizó al eunuco. O sea, en otras palabras, dije, el eunuco lo siguió, lo guió hasta bajar a las aguas bautismales. ¿Cuánto se tardó el eunuco para bautizarse? Lo que duró el viaje. ¿Cuánto necesita la gente para bajar a las aguas bautismales? La gente se tarda. La gente dice, pastor, yo ya creí en Jesucristo, Jesucristo vive en mi corazón, Él es mi Señor. Sí, pero te falta algo más. Y la gente solamente se queda en el primer paso, pero le falta dar el segundo paso, que también es una ordenanza, ¿verdad? Jesucristo lo enseñó en Mateo 28 y en otros pasajes de los evangelios. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos. Entonces, se trata de obediencia. Vimos que Felipe fue un hombre obediente al mandato. Fue un hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Todos los días tenemos que decirle al Espíritu de Dios, Señor, Espíritu Santo, guíame, guíame, ¿verdad? Dirígeme, ¿verdad? Hazme ser un hombre obediente a tu palabra, obediente a la ordenanza. Y yo espero, ¿verdad?, que aquí haya hombres y mujeres entendidos
en esto. ¿Cuán difícil es que una persona que ha creído en Jesucristo se bautice? Es difícil, la gente no quiere, porque sabe que el bautizarse le va a traer compromisos. Primero con Dios, en segundo lugar compromisos con la iglesia y en tercer lugar un compromiso con la sociedad allá afuera. Y la gente no quiere. Pueden pasar años y años y la gente solamente se conforma con ser un oyente, con ser solamente un simpatizante, con ser solamente una persona, una mujer que le gusta cantar y escuchar la palabra de Dios. Pero qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es que una persona diga: pastor, no quiero dejar pasar más tiempo, no quiero ser desobediente a la palabra, quiero cumplir con ese mandamiento de bajar a las aguas bautismales. El eunuco lo hizo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Dijo: si has creído de todo tu corazón, bien puedes. Y lo interesante de todo esto es las acciones de Felipe. No hay más. Escuchó el mandato, fue obediente, se dejó guiar por el Espíritu Santo, abrió su boca, anunció el Evangelio de Jesucristo y acompañó al eunuco hasta el final de su camino. Y dice la Biblia ahí en el versículo 40, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero dice que el eunuco siguió gozoso su camino. Si él nada más se hubiera quedado con haber escuchado el Evangelio y no hubiera bajado a las aguas bautismales, entonces se hubiera quedado a medias. Su conversión hubiese quedado cortada. Pero él, se bautizó. Dije, qué difícil es, de verdad. Qué difícil es. Dije, allá hay iglesias donde, hay congregantes. Tengo una familia que he estado visitando por 3 años, hablándoles de Jesucristo y hasta cierto punto les he estado, ellos creyeron en Jesucristo y lo recibieron como su Señor y Salvador, pero 3 años y aún ni uno de ellos me ha dicho: me quiero bautizar. Tres años. Y miren, y el eunuco en unas horas dijo: creo que Jesucristo es el Señor. Y dijo: quiero bajar a las aguas bautismales, quiero obedecer la palabra del Señor. Y al instante, dice, descendieron del carro y el eunuco fue bautizado por Felipe. Y el eunuco siguió gozoso su camino. Así que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Les decía yo a los hermanos, de todas las cosas, porque me impresiona cuando dice que Felipe anunciaba el Evangelio de Jesucristo y la gente le ponía mucha atención. Qué difícil es que la gente preste atención, pero dice, la gente estaba escuchando la palabra. Y todo porque el Espíritu de Dios habitaba en el corazón de Felipe. Estaba lleno del Espíritu de Dios y la gente prestaba atención. Y no solamente eso, sino que el ministerio de Felipe fue acompañado por milagros, por señales, por prodigios, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios,
Los demonios salían al instante cuando Felipe los reprendía en el nombre de Jesús. Dice que salían fuera. Yo les decía a los hermanos, de todas las cosas que ustedes ven en Felipe, ¿qué es lo que más les llama la atención? Y una hermanita me dijo, hermano Ani, lo que más me llama la atención de este hombre es que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu de Dios. Y les decía, podemos hacer 1000 cosas aquí. Hacer muchas cosas, hacer confraternidades, hacer retiros, hacer lo que usted quiera. Pero si no estamos llenos del Espíritu de Dios, no va a pasar nada. No va a suceder nada. Y ella dijo, eso es lo que más me llama la atención. Y en lo que tendríamos que enfocarnos, me decía, en ser llenos del Espíritu de Dios para poder ganar almas. Llenos del Espíritu de Dios para poder ganar almas. ¿Es difícil ganar un alma? ¿Cuesta trabajo? ¿Es sabio? Fíjense. Llenos de fe, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo de Dios. Son cosas que en las que tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad? No podemos quedarnos así en solamente ser un cristiano más. Tenemos que buscar ser como estos varones de Dios, ¿sí? Llenos de fe, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren ser como estos varones? ¿Cuántos quieren ser? Levante su mano. Sí. Ahora, ¿cuántos quieren ser como el eunuco? De obedientes. Y decir, pastor, mire, yo ya la verdad, yo ya me estoy haciendo viejito en la iglesia. Yo ya me estoy haciendo viejita en la iglesia, mire, ya tengo como 10 años asistiendo, mire, y todavía no me he bautizado. Y quiero hacerlo. Como el eunuco. ¿Alaban a Dios? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar a Dios en esta hora. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, hemos escuchado la historia de este hombre, de este personaje en la Biblia, Felipe, Señor. Quien comenzó, Señor, su ministerio, comenzó sirviendo en la obra, Señor, en las mesas. Señor, sirviendo, Señor, trabajando y atendiendo a las viudas y atendiendo a los necesitados, Señor. Pero era un hombre, Señor, que amaba tu obra, Señor. Y un día tú lo llamaste para algo más grande, Señor. Tú dijiste, te voy a sacar de ahí de las mesas y te voy a utilizar, te voy a llamar para el ministerio de ganar almas. Señor, y un día él estaba, Señor, sirviéndote, predicando el evangelio, Señor. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo de Dios, Señor. No podemos conformarnos, Señor, con solamente ser un cristiano de banca, que solamente viene a escuchar, que solamente viene a ver y que solamente, Señor, viene a deleitarse. Tiene que ir más allá. Estoy seguro que Felipe anhelaba algo más, Señor. No quería quedarse estancado, Señor, y él buscó primeramente tu presencia. Él buscó primeramente ser lleno del Espíritu de Dios. Señor, necesitamos
ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, ser llenos del Espíritu, del poder de Dios, Señor. Señor, gracias por este ejemplo. Gracias, Señor, por Felipe. Señor, un hombre que escuchó el mandato, la ordenanza, Señor, y que fue obediente a tu palabra, Señor. Enséñanos a ser obedientes, Señor. Enséñanos, Señor, a obedecerte cada vez que tú nos hables, Señor. Y también, Señor, gracias, porque tú siempre dirigiste la vida de Felipe, Señor. ¿Cuánto necesitamos hoy en día, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor? La dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Bendícenos en esta hora a través de esta palabra, Señor. Que podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dejo el lugar al pastor Juan para que él nos despida en esta tarde. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Un mensaje más, un estudio más, y siguen escaseando los Felipes y los eunucos. Siguen escaseando, quién sabe hasta cuándo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Verdad que sí o no? Ahora, los hombres no quieren trabajar. Ahí están las mujeres. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Si no quieren, me estaba viniendo a la mente los generales, esos que ya llegaron hasta lo máximo de la milicia, están llenos de ¿qué? De estrellas. Cuando lleguemos allá y veamos a Felipe y a Pablo y con una corona de oro, y yo ¿por qué no tengo ni una estrellita aquí? Aunque no lo crean, pero va a ser penoso, va a ser vergonzoso. Porque todos estuvimos en el mismo camino, todos aprendimos la palabra, a todos se nos dio la oportunidad. Padre amado, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es hermosa, es fiel y es poderosa. Pero ciertamente necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque nos podemos conformar con nada, absolutamente con nada, creyendo estar haciendo mucho, porque no damos lugar a tu Espíritu Santo que nos redarguya, que nos exhorte, que nos guíe. No dejamos. Y el Espíritu Santo se contrista y no puede hacer más. No porque no tenga poder, sino porque Él espera ver en nosotros ese deseo de ser llenos. Ayúdanos, Padre, que sintamos una desesperación por hacer algo, que sintamos una desesperación por estar en la línea de los que te sirven, Padre. Por favor, ahora, Padre, despídenos con tu bendición. Que tu palabra vaya grabada, no solamente, Señor, la escuchemos y se pierda y se olvide. Que quede grabada y que llegando a casa podamos platicar contigo y con la familia y decir, tenemos que hacer algo. Lo primero es dejarnos llenar por tu Espíritu Santo. Señor, guárdanos. Queda con cada uno en su casa en esta noche.
ve con nosotros que vamos a San Salvador Atenco, y que la palabra que tú pongas en mis labios o en alguien allá siga dándonos bendición a nuestra vida, Padre. Que podamos ser de bendición al hermano Manuel, a la hermana Chabelita y a los que estén en esta noche, en ese lugar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde, hermano.